Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos aquí una vez más para transmitir un nuevo estudio. Amén, para la gloria de Dios. Amén, el estudio que vamos a transmitir, que se titula ¿Se puede bautizar en el nombre de Jesús? O si es correcto, o si es bíblico, ¿verdad, hermano Daniel? Si se puede en el nombre de Jesús bautizar. Vamos a verlo por la palabra de Dios, si se puede o no. Amén, a través del estudio que vamos a dar. Amén, para que los televidentes, o sea, los oyentes, o los que estén visualizando este canal de YouTube, se puedan edificar. Amén, para la gloria de Dios. Damos gracias a los suscriptores, damos gracias a aquellos que lo visualizan. Amén, porque cuanto más visualizan, pues más crece el canal de YouTube. Amén, agradecemos, amén, a esos hermanos que se están edificando para la gloria de Dios. Amén. Entonces, pues nada, vamos a orar al Señor para comenzar, ¿verdad, Daniel? El estudio. ¿Puedes orar, Daniel, por favor? Sí. Amén, te damos gracias, Padre mío, Señor, por este tiempo, este día, Padre mío, Padre Santo, queremos presentar delante de tu altar, Padre mío, este estudio, para que tú te puedas glorificar, Padre mío, que tu palabra corra y sea glorificada en aquello para el cual, Dios mío, tú la envías, Dios mío. Te pido, Dios mío, que abras, Dios mío, los corazones de los que van, Dios mío, a ver y a escuchar, Padre mío, Señor amado, tu palabra, Dios mío, Señor amado. En el nombre de Jesús, tú dirigiendo en mi vida, la de tu siervo José, Dios mío, en todo momento, Dios mío, te pido, Padre mío, por las almas, que tú, Padre mío, sane, restaure, liberte, Dios mío, levantes al caído, te glorifiques, Padre mío, y que tu palabra, Dios mío, Padre mío, sea esa medicina, Dios mío, en las almas, Padre mío. Te damos gracias y presentamos y encomendamos delante de tu presencia este día, Dios mío. Rogamos un día más por misericordia, Señor. Te damos gracias y ponemos, Señor, este tiempo y este estudio en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Pues sí, querido hermana y querido hermano, como ha dicho el hermano Joselito, vamos a estar trayendo hoy un estudio, amén, que hablamos el día viernes, si no me equivoco, si es correcto bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué traemos este estudio? Porque ha traído mucha controversia, ¿verdad? Porque el Señor dijo en Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego te vas a Hechos de los Apóstoles y Pedro, ¿verdad?, que era apóstol de Jesucristo, bautizaba en el nombre de Jesús, amén, tanto a judíos como a gentiles. Y también Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Y también Felipe el Evangelista. Amén. O sea, ya en Hechos de los Apóstoles se bautiza en el nombre de Jesús. Y los hermanos que nos están viendo, ¿verdad?, dirán, entonces, Daniel y José, queremos que nos expliquéis todo esto, ¿no? Porque eso es lo que trae la confusión. Entonces, ¿sería bíblico bautizar en el nombre de Jesús? No vamos a decir nada. Vamos a estar viéndolo por la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y una pregunta que yo me haría, ¿verdad? Si la Biblia se contradice. La respuesta es no. No se contradice, amén. Pero sí que tenemos que tener en cuenta y presente que el bautismo de la Gran Comisión es el cumplimiento en Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que vamos a estar trayendo este estudio para la honra y la gloria del Señor. Le damos también gracias a todos esos suscriptores que están suscribiendo, ¿verdad?, al canal y que lo pueden visualizar para apoyar este canal, ¿verdad?, y poder traer mucho más estudios y supliendo siempre vuestra necesidad. Amén. También damos el teléfono, ¿verdad? Recordamos siempre el número a contactar, que es 611 71 40 53, para poder suplir siempre vuestra necesidad, cualquier preguntita, ¿verdad?, de los estudios que estamos trayendo, que no os quede algo en claro, nos podéis, amén, escribir por vía WhatsApp al número de teléfono, ¿verdad?, 611 71 40 53, para poder estar aclarando esas dudas que podáis tener. Amén. Amén. Así que vamos a empezar, amén, con 3 puntos, José, muy importantes, amén, para la vida del cristiano, amén. Son 3 puntos muy importantes de la vida de un cristiano, ¿vale? El primer punto de la vida de un cristiano es saber qué estamos recibiendo. ¿Por qué? Vamos a explicar los 3 primeros puntos para poder luego entrar en el estudio y en el desarrollo, amén, que el Señor nos ha permitido traer. Los 3 puntos de un cristiano. El primer punto, ¿verdad?, se llama de esta forma: saber qué estamos recibiendo. Porque tenemos que saber qué nos están dando de alimento. Amén. Amén.
que si es bueno o es malo. Y este punto lo vamos a fundamentar, José me va a buscar, en Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Muy bien. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Gracias, José. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: desead, amén, anhelad, amén, como niños recién nacidos, la leche espiritual, que es la palabra de Dios, verdad, sin engaño, no adulterada. Entonces, este primer punto está basado en 1 Pedro 2.2, que dice: saber que estamos recibiendo, porque si tú estás recibiendo algo adulterado, pues vas a crecer mal. Amén. ¿Verdad? Es como que tú le das al bebé recién nacido leche que está caducada. Eso. ¿Verdad? El niño puede morir y enfermar. Entonces, cuando el niño espiritual, el cristiano, está recibiendo cosas que no están sanas, entonces vamos a crecer malamente mal. Amén. Este es el primer punto que debemos de tener como cristianos, saber que estamos recibiendo. Amén. Segundo punto, ¿verdad? Estar firmes, amén, en lo que hemos aprendido. Sí. Ahora el cristiano, el primer punto es saber lo que estamos, ¿verdad?, recibiendo. Y el segundo es estar firmes en lo que ya hemos aprendido. Amén. Y este segundo punto lo basamos en segunda, José, carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ahora el cristiano tiene que estar firme, ahí firme, en lo que ya ha aprendido. José. Amén. El 15 me dice Daniel, sí, ¿no? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de los tesalonicenses, así que estar firmes, ¿verdad? ¿Verdad? En la doctrina que habéis aprendido, ¿verdad? O sea, que este segundo punto es muy importante. El creyente no puede estar, ¿verdad?, escuchando, amén, diversas enseñanzas que nos pueden desviar. Y el apóstol Pablo decía a la iglesia en Éfeso, amén, dice que no nos dejemos llevar fácilmente de doctrinas, amén, diversas, amén, por engaño de hombres, amén, y así nos podemos desviar fácilmente de nuestro modo de pensar y lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las falsas enseñanzas que hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo. Este segundo punto se llama estar firmes en lo que hemos aprendido. Y el tercer punto, muy importante, es estar preparados para poder defender aquello que hemos recibido y aprendido, ¿verdad? Tenemos que estar ahora en este tercer punto, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para poder defender aquello que hemos recibido y aprendido. Y este Amén. Punto lo basamos en 1 de Pedro 3.15. Amén. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. El apóstol, amén, gloria a Dios, el apóstol Pedro está diciendo que, amén, estemos preparados siempre para poder presentar defensa con mansedumbre, amén. Entonces tenemos que estar como cristianos, amén, preparados ya para poder, amén, presentar defensa de aquello que hemos aprendido, amén, y recibido, amén. Amén. Pero no podemos llegar a presentar defensa, amén, de lo que hemos aprendido y recibido si el primer punto no lo hacemos bien. El primer punto era saber que estamos recibiendo, amén. Y en Efesios 4, 14 y 15 dice la Biblia, amén, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Pablo está diciendo que tengan cuidado, amén, que no seamos ya niños fluctuantes. Una persona fluctuante es que se deja mover fácilmente de su modo de pensar, que hoy le dicen cosas, amén, buena y mañana dice que no, que es mala, amén, y no sabe dónde está, amén, fundamentado. Entonces, iglesia del Señor, vamos a comenzar el estudio, amén, si es bíblico bautizar o no, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Así que Dios bendiga, amén, toda la iglesia del Señor, hermosa y linda en este día, para poder comenzar, amén, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a comenzar, José, leyendo un texto, amén, poderoso, amén, donde el Señor Jesucristo, verdad, después de su resurrección, amén, pues encomendó a la iglesia del Señor
que vayan y que hagan discípulos Amén. a todas las naciones. Cuando hablamos de hacer discípulos es de enseñar, amén, lo que ellos ya habían recibido y aprendido. Y un cristiano no podrá nunca instruir a otros si antes previamente no ha sido instruido. Eso es muy importante, ser instruido, ¿verdad? Y lo que es muy importante es saber hoy en día, ¿verdad? Lo que estamos, ¿verdad?, recibiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a comenzar, amén, con este estudio, amén, poderoso de la palabra del Señor. José nos va a leer Mateo 28, amén. 19. Por tanto, id, en imperativo, una orden del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí el Señor da un mandamiento, ¿verdad?, que vayamos y que hagamos discípulos, amén, a todas las naciones. Hay también una denominación, ¿verdad?, para también explicarlo, que se conoce como del nombre de Jesús, o el unitarismo, ¿vale? O los unicitarios. Ellos creen solamente dentro de la divinidad de Dios en una sola persona. Ellos no reconocen y pueden ver por la palabra del Señor que al Dios que adoramos es un solo Dios, eso es correcto, pero es un solo Dios, ¿verdad?, que está compuesto de 3 personas, amén. Por eso nosotros creemos en la Trinidad de Dios. La Biblia no enseña, amén, y no pone la palabra Trinidad, no lo enseña como tal. Pero cuando vamos al trasfondo de la palabra del Señor, que hoy también estaremos estudiando un poquito la Trinidad de Dios sobre este bautismo, para que podamos ver, ¿verdad?, que hay muchos errores, amén, ¿verdad?, y muchas falsas enseñanzas. Pues bueno, el unitarismo es conocido mundialmente, es una iglesia, ¿verdad?, que ellos creen en el hablar en lenguas, son como tú y como yo, parecen, pero realmente tienen una enseñanza que no está fundamentada en la palabra del Señor. No atacamos las vidas, ¿verdad?, pero sí vamos, por amor a las almas, ¿verdad?, a traer una enseñanza para las almas del Señor, que tengan mucho cuidado, porque nuestro Dios es uno. Amén, así es. Es uno. Su trono está en el cielo. Está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero yo creo, ¿verdad? Yo creo que dentro de la divinidad de Dios, ¿verdad?, Dios en esencia es uno. Pero son 3 personas diferentes. A ver, ¿verdad? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y los 3 son Dios, ¿verdad? Es un solo Dios, amén, compuesto, amén, por 3 personas diferentes, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el unitarismo cree, amén, y se basa en que Dios, amén, se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración, que hoy está obrando como el Espíritu Santo, que Jesús es el Padre y es a la misma vez el Espíritu Santo, y que dentro de esa persona, ¿verdad?, no hay 3 personas diferentes, que solamente hay una, y ellos siempre están atacando lo que es la Trinidad de Dios, amén. Lo puedes ver mucho por YouTube y ten mucho cuidado a quien tú estás, hermana y hermano, mirando, amén, porque hay muchas falsas enseñanzas, amén. Cuando el Señor estaba bautizando, ¿verdad?, en el río Jordán, ¿verdad?, cuando fue zambullido en el agua, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A la vez descendió el Espíritu como paloma. Ahí tenemos la Trinidad de Dios. La voz no vino del estómago, porque si Jesús, ¿verdad?, es uno solo, entonces sería ventrílogo, hubiera hablado con el estómago, pero es que la voz vino del cielo, amén, la voz del Padre, el Espíritu que descendió como paloma, y, ¿verdad?, Jesús en las aguas. Ahí tenemos las 3 personas diferentes siendo un solo Dios. El Padre y Jesús son uno. El cuerpo de Cristo es uno, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es uno, pero tiene muchos miembros. Ahí está el Ejab. El Ejab es una unión compuesta. La iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo solo, pero tiene muchísimos miembros, ¿verdad? Entonces es como el matrimonio. Dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Ahí tenemos el Ejab, la unidad compuesta, ¿ven?, por 2 personas diferentes siendo una sola carne. Entonces, bien, el Señor ordenó y mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora va a leer el hermano algo que va a chocarnos y a contradecir lo que dijo el maestro. Entonces, la Biblia no tiene errores. Los errores, José hermano,
se los da el hombre. Sí, el hombre. Porque hoy vemos en el YouTube, vemos por diferentes enseñanzas, uno predicando una cosa, otro otra, y la gente no sabe ya ni a quién creer. Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, José hermano, que todos hablemos una misma cosa. Mira, cuando el Espíritu Santo está dirigiendo una enseñanza, no puede contradecir, ¿verdad?, lo que otro está diciendo. Uno de los dos tiene que estar en el error. Cuando Daniel, el profeta, está hablando sobre, ¿verdad?, el tiempo del fin, en la tribulación, se complementa con Juan. Ninguno de ellos dos se contradicen, porque la visión viene del mismo espíritu, ¿verdad? Entonces ellos están hablando una misma cosa en una visión. Cuando vamos al profeta Daniel, ¿verdad?, y ve que el anticristo está haciendo guerra contra los santos y lo está venciendo, te vas a Apocalipsis y Juan dice lo mismo que Daniel. No se contradicen, están viendo una misma cosa. Pero yo lo que no entiendo por qué la iglesia hoy del Señor, ¿verdad?, está hablando uno una cosa, otro otra. ¿Sabes por qué, hermana y hermano? Porque no hacemos la tarea de poder escudriñar la palabra del Señor. Porque mira, si Pablo, ¿verdad?, y Sila, que eran hombres de Dios, se metieron hasta Berea, y los de Berea, ¿verdad?, estaban escudriñando si esto realmente era así o no. Pero es que hoy en día no te puedes fiar, hermano, de nadie. Tienes que escudriñar la palabra del Señor. Porque los que más vientos de enseñanza falsas hoy en día se está viendo como nunca. Amén. Estamos en tiempos de apostasía. Amén. Eso es así. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Estaremos también explicando si quita el pecado o no el bautismo en las aguas. Así que, hermana, quédate en este estudio poderoso. El teléfono a contactar es 611 71 40 53 para poderte poner en contacto, amén, para poder suplir tu necesidad. Amén. Sepa pues, ciertamente, todas las casas de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sigue. Sigo, ¿no? Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron... ¿Dónde estás? Estoy en el 2:38 y Vale. 39. Ok, a ver. Al oír esto, Sí. se compusieron, o sea, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí Pedro le dijo primero: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Da a entender la Biblia, parece ser, que en el bautismo hay perdón de pecados, pero el perdón de pecados no está en el bautismo, está en Jesucristo, en su nombre. Amén. Ahora el hermano me va a buscar Hechos 10. Hechos 10, 44, ¿no? Hechos 10, 44 en adelante. Sí. Sí, el 44, ¿no? Hechos 10, 40... Te lo digo ahora mismo. Hechos 10, amén, versículo, amén, 43, José. Hechos 10, sí. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. ¿Dónde está el perdón? En su nombre. Amén. Entonces, cuando Pedro habla en Hechos 2:38, que se bautice, amén, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, se está refiriendo que el perdón se recibe, ¿verdad?, mediante su nombre, amén, su sangre. Sí, amén. Entonces, el bautismo, el bautismo no quita el pecado, ¿verdad? 2, solamente la sangre de Cristo es la que nos quita el pecado. Amén. O sea, el bautismo en las aguas no quita las inmundicias de la carne. Ahora voy a buscar yo rápidamente Primera de Pedro, amén, y José me va a buscar ahí Hechos 10:44 en adelante. Primera de Pedro, busco yo rapidito, y José se va a quedar ahí en Hechos 10:44 en adelante. Dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo en las aguas no quita las inmundicias de la carne, amén, de nuestra vida, sino solamente la sangre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Ahora hemos visto en Hechos 2:38 como Pedro, amén, mandó bautizar en el nombre de Jesús a los judíos.
Y ahora, en Hechos 10:44 en adelante, manda bautizar a los gentiles en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Amén. Hechos 10:44 en adelante, sí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedasen por algunos días. Sigue. Al 11. No, ya está. En el nombre de Jesús. Gracias. Entonces aquí otra vez vemos como Pedro manda bautizar en el nombre de Jesús a los gentiles. Y ahora yo voy a buscar Hechos 8:16, como Felipe el evangelista también bautizaba en el nombre de Jesús. Dice Hechos 8:16. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿verdad?, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, Felipe el evangelista también bautizaba en el nombre Amén, de Jesús. Ahora voy a buscar rápidamente Hechos 19:1 en adelante. Hechos 19:1 en adelante. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, otra vez Pablo, amén, aquí vemos cómo bautiza, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Hemos visto en Hechos 2:38 como Pedro mandó bautizar a los judíos en el nombre de Jesús, ¿verdad? En Hechos 8:16 Felipe lo hacía en el nombre de Jesús. En Hechos 10:44 al 47 lo hacía otra vez Pedro a los gentiles en el nombre de Jesús. Y ahora en Hechos 19:1 al 5 Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, hermana y hermano José: amén, ¿cómo se bautiza bíblicamente? Vamos a empezar a explicar, porque hay más textos que me hablan del bautismo de Jesús que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente hay un texto que me habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo con esto, amén, no estoy diciendo que se tenga que hacer en el nombre de Jesús, sino simplemente estamos trayendo una enseñanza, ¿verdad?, para poder hacerlo correctamente por la palabra amén del Señor. Porque si alguien bautiza y quiere hacerlo en el nombre de Jesús, no estaría haciéndolo mal. estaría correcto. Estaría correctamente, bíblicamente, porque si yo pienso que está mal, tendríamos que arrancar las hojas de la Biblia. Sí. Entonces estaríamos diciendo a Pablo que es un mentiroso. Y Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si yo tengo que imitar la doctrina apostólica como la de Pedro y la de Pablo, y lo hago en el nombre de Jesús y está mal, tendríamos que arrancar las hojas. Entonces, a nuestra conveniencia, ¿verdad?, muchas de lo que nos conviene no lo decimos, pero hay que predicar lo que está en la palabra del Señor. Amén, ahora, así es. yo yo si tengo el privilegio de poder bautizar, yo lo haría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo lo haría Amén. de esa forma, pero de la otra forma también estaría es correcto. correcto. ¿Por qué? Porque así lo hicieron, ¿verdad?, los apóstoles. Y en Hechos capítulo Amén, 2, amén. mira, Ahí sí, que sigamos la doctrina, ¿no? dice en Hechos capítulo 2, ¿verdad?, Sí. versículo Hechos 2, últimos versículos, dice que tenían la doctrina de los apóstoles. Dice aquí la palabra del Señor en Hechos 2: con alegría y de corazón el pueblo, la iglesia, se salvos.
como 3000. Vale, en Hechos 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Y Pablo qué fue? Un apóstol. Amén. Y Pedro, otro apóstol. Entonces, si yo tengo que perseverar en la doctrina apostólica, ¿verdad? Yo podría bautizar en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ir ya empezando ya a explicar a la audiencia, a los hermanitos, amén, por qué lo hacían en el nombre de Jesús y por qué el Señor lo hace y lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar ya ahora a explicar todo esto. El bautismo de Mateo 28, 19 es el cumplimiento de Hechos 2, 38, Hechos 8, 16, Hechos 10, 44 al 47 y Hechos 19, 1 al 5. Otra vez, repetimos, el bautismo de Mateo 28, 19 es el cumplimiento del bautismo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, en Hechos de los Apóstoles. Amén. Ahora vamos a estar explicando el por qué el Señor mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles y Felipe lo hacían en el nombre de Jesús. Porque hay muchos cristianos, ¿verdad?, con todo el respeto, que no estudian la Biblia y que confunden a los demás. Amén. Amén. Entonces, si yo digo que está mal bautizar en el nombre de Jesús, yo me haría una pregunta. ¿Y qué hago yo con estos textos bíblicos, José? Pues, Tenemos que romperlo. quitarlo de la Biblia. Tenemos que quitarlo. Depende, ¿verdad?, No se puede quitar con de qué la enseñanza lo estemos haciendo. Ahora, si yo mando a bautizar en el nombre de Jesús creyendo solamente en una persona, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Te das cuenta? Si yo mando a bautizar en el nombre de Jesús, no reconociendo la divinidad, ¿verdad?, de la Trinidad de Dios en Jesús, estaría incorrecto. Amén. Pero si yo mando a bautizar en el nombre de Jesús, habiendo dado antes una enseñanza, ¿verdad?, apostólica, ¿verdad?, que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, entonces en el nombre de Jesús sería válido. Es correcto. ¿Por qué? Porque al recibir a Jesucristo, recibías también al Padre y creías en Él. Y al recibir a Cristo, también recibías el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Entonces, bautizarse en el nombre de Jesús es lo mismo que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, todo por medio del mismo Hijo. Amén. ¿Te das cuenta? En Él está la autoridad. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Al confesar a Jesucristo, confesaban al Padre, recibían el Espíritu y todo por medio del Hijo. El Hijo. Amén. ¡Qué bonita enseñanza que nos está dando el Señor en esta linda tarde a todos estos hermanos! Así que, José, vamos a empezar a explicar a los hermanos. José, Mateo 10, 40. Mateo Y yo, 10, San Juan 10, 5, 24. 10, Mateo 10, 40, José. Amén, eso es correcto en el nombre de Jesús. Hermano, anoten los textos bíblicos para que luego en casa, ¿verdad?, también puedan escudriñar las escrituras para que vean que lo que se está hablando es por la palabra de verdad, la palabra del Señor. Gracias, Dani. La palabra de verdad, hermano, vayan anotando los textos bíblicos, ¿verdad? Y así estudian en casa y así tienen un mayor entendimiento y un conocimiento. Porque el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Amén. Mateo 10, 40. 10, 40, ¿no? Sí. Vale. Dame un momentito, Dani. Tranquilo. Mateo 10, 40. Acuérdate, hermano, del teléfono 611 71 40 53. Supliendo tu necesidad. Amén. Amén. Mateo 10, 10, 40. Ok. Dice la palabra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es al Padre. Ok. Está perfectamente explicado. Amén, así en Mateo es. 10:40. Jesús dijo: Así es. el que me recibe a mí, no me recibe solamente a mí, sino al Padre que me envió. Así Entonces, es. ya vemos un poquito de claridad en cuanto al bautismo de Jesús. La gente que se bautizaba en el nombre de Jesucristo era porque estaban recibiendo a Jesucristo y no solamente a Él, sino también al Padre. Amén, así Mateo es. 10:40. Aquí lo dice perfectamente. ¿Ves un poquito ya la claridad? Ahora, cuando ya se bautizaban en el nombre de Jesucristo, creían en el Padre por medio del Hijo. Amén. Y lo confirmamos en San Juan 5:24. Dice: Amén, así de es. cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. a vida. Y cree al que me envió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al confesar a Jesucristo, creían al que le había enviado a Él,
que era el Padre. Amén. Entonces todo estaba en el nombre del Hijo. Amén, así O sea es. que vamos ya un poquito dando de claridad al estudio, ¿verdad? Que el bautismo en el nombramiento del Padre, del Hijo y del Espíritu es lo mismo que hacerlo en el nombre de su Hijo. Así es. Bíblicamente por la palabra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien. Y, sí, también, ¿verdad, Dani? Sí. Una aportación. Pablo también, pues, también teniendo conocimiento del Señor, ¿verdad? Dijo en Filipenses 2, ¿verdad? 9 dice que por cuanto Dios también le exaltó hasta lo sumo, Amén. le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que ese es el único nombre, no hay otro. No hay otro Amén. nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre en el que se pueda ser salvo tampoco. Podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes y crees a Jesucristo, ¿verdad? Él te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero cuando pasa eso, en el mundo espiritual, acontece una cosa. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando tú recibes, ¿verdad?, a Jesucristo y crees en Él, ¿verdad?, Él envía a tu corazón el Espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Entonces, cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás recibiendo tanto al Padre como al Espíritu en el nombre de su Hijo. Amén. Ahí está la divinidad de la Trinidad. Dios en esencia es uno, pero son tres personas diferentes, separadas la una de la otra. Bien, gloria sea el nombre del Señor. Y en 1 de Juan 2:23 dice, el que confiesa al Hijo también lo hace al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Pero el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo estaba en la confesión de su Hijo. Amén. El que confiesa en las aguas bautismales, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo, creyendo en la Trinidad, lo puede hacer perfectamente bien. Pero eso ya como usted lo quiera hacer. Es bíblicamente, se puede bautizar tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en el nombre de Jesús. Amén. Siempre y cuando se dé una enseñanza, ¿verdad?, que están tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si yo bautizo en el nombre de Jesucristo y no reconozco la Trinidad de Dios, no podría hacerlo. No Sería un bautismo que no es nulo, no es válido. Pero si yo bautizo en el nombre de Jesús dando una enseñanza de la Trinidad de Dios, sería correcto, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, ¿verdad? Entonces, si no fuese, si Pablo no lo está haciendo correctamente, sería un mentiroso. Es verdad. Entonces, y está en la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Estamos explicando, amén, que si es bíblico bautizar en el nombre de Jesús. Y estamos viendo por la palabra del Señor que ha leído el hermano en Mateo 10:40, que amén. el que me reciba a mí, no solamente me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Sí. Entonces todo está por medio del Hijo. Y también al recibir a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, recibes también el Espíritu Santo, amén, que también es Dios. Su Santo Espíritu es Dios también. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Los tres son uno. Amén. En esencia. Amén. Está la divinidad de Dios. Amén. Este ser creador y poderoso. Amén. Gloria a Dios, que está compuesto, amén, de tres personas totalmente diferentes, separadas la una de la otra. Vamos a explicar un poquito ahora rápidamente lo que es la Trinidad. Pero primeramente quiero que José me busque Romanos 3:30. Amén. Y yo voy a buscar Deuteronomio 6:4. José, Romanos 6:30. 6:30. No, 3:30. Y yo, Deuteronomio 6:4. Y vamos a explicar un poquito la Trinidad sobre el bautismo de Jesús. Amén. Cuando diga José. Amén. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Bien, porque Dios es uno. Yo no estoy predicando que hay tres dioses, es un solo Dios, pero que está, verdad, compuesto por tres personas diferentes. Amén. Porque bautizarse en el nombre de Jesús, verdad, creyendo que también está el Padre y el Espíritu y todo por medio del Hijo, sería un bautismo totalmente bíblico y correcto por la palabra del Señor. Hay más textos que enseñan en el bautismo de Jesús que en el bautismo del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. El problema es que hay muchos cristianos que se bautizan y no saben por qué lo están haciendo. Amén. Y bíblicamente se puede hacer, y estamos demostrando aquí por la palabra del Señor, Amén, ¿verdad? sí, eso es correcto. Que se puede bautizar. Lo único que hay que enseñar, ¿verdad?, sobre la Trinidad. Si a mí alguien me pregunta, Daniel, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra Trinidad? Yo le respondería, como tal, no aparece. Pero la enseñanza de ella está en la Biblia. Y ahora lo vamos a estar explicando por la palabra del Señor. Amén. Por la palabra, texto por texto, y bien explicado. Amén. Véale yo Deuteronomio capítulo 6, versículo, amén, 4. 4 y 5, sí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Bien, la palabra uno en el hebreo es Ejab, que es unidad compuesta, es una unidad compuesta. Cuando hablamos de uno en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice Jehová uno es. Ese uno viene de la palabra hebrea Ejab, Ejab, que es una unión compuesta, ¿verdad? Gloria a Dios, de personas, amén. Ahí nosotros nos basamos lo que es la Trinidad de Dios. Israel, ¿verdad?, cree en el Padre y en el Espíritu. El problema de Israel ha sido el Hijo. Sí. El Hijo, ¿verdad? Y la Trinidad es totalmente bíblica desde la creación. Dijo el Señor, hagamos al hombre. Dijo, amén, hagamos. O sea, ya estaba el Señor en la creación juntamente con el Padre. Amén. Amén. Él fue el primogénito de toda creación. Fue el que comenzó a hacer toda esta creación junto al Padre. Amén. Gloria a Dios. Jesús, amén, no es creado, Él es creador. Amén. Amén. Él es el creador de todo el universo. Y Jesús es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. En el nombre de Jesús se van los demonios. Amén. Todos en el nombre de su santo Hijo Jesucristo. Le puso hasta lo sumo, hasta lo más grande a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Amén. Honramos hoy ahí la presencia de Dios aquí. Amén. Dios Gloria el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres son uno, en unidad. Pero hay ahí, ¿verdad?, una unidad compuesta de tres personas gloriosas y tres personas que se manifiestan de forma diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero los tres, amén, tienen, ¿verdad?, una unión, amén, juntamente el uno con el otro, amén, no se contradicen, amén, pero son personas totalmente diferentes. Gloria a Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno, Ejab, Ejab, unidad compuesta. Vamos a explicar este Ejab por la palabra del Señor. Vamos a explicar ahora la Trinidad bíblicamente. Vamos a Apocalipsis, José 5.1. Amén. Apocalipsis 5.1 para explicar la Trinidad de Dios. 5.1. 5.1. Amén. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Dice Juan el apóstol en Apocalipsis 5.1 que vio sentado en el trono a uno, amén, con un libro, ¿verdad?, que es el Padre, amén. Estaba el Padre sentado, dice la Biblia, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿verdad? Vemos aquí a Dios el Padre sentado, con un libro en la mano, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Dios. Y que estaba sellado con 7 sellos. Ahora vamos a ver a su Hijo Jesucristo, amén, el Cordero, que está de pies. Amén. El Padre, ¿cómo estaba? Sentado. Ahora voy a leer yo Apocalipsis 5:6. Dice, y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie, que es Jesucristo, un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora vemos aquí a Jesucristo en el capítulo 5, versículos 6 y 7 de Apocalipsis, que estaba en pie un Cordero como inmolado. Nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el Cordero es Jesucristo, ¿verdad? En San Juan 1.29 dijo, ¿verdad?, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora vemos aquí en Apocalipsis 5, 6 y 7
que el Cordero, ¿cómo estaba? De pies. De pies. ¿Cómo estaba el Padre? Sentado. El que toma, ¿verdad?, el libro de la mano del Padre es el Hijo, y el que abre los sellos no es el Padre, es el Hijo. Amén. Ahora, Apocalipsis 6.1, y lo confirmamos. Dice, Amén. vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahora vemos aquí que el Cordero, cuando toma el libro de la mano del Padre, ¿verdad?, él abre los sellos. Pero ¿cómo estaba el Padre? Sentado. ¿Cómo estaba el Hijo? De pies. Aquí tenemos personas diferentes. Amén, así es. El que lo quiera contradecir ya, hermano, sinceramente es porque no puede ver, hermano, ya. No. Ya no puede ver, hermano, lo que es bíblico y real. Vemos, hermano José, al Padre establecido en su trono. Amén. Vemos a Jesucristo, ¿verdad?, que está de pie ante el trono de Dios y le coge el libro para abrirlo. Y ahora tenemos que buscar al Espíritu Santo. Voy a leer, José, me busca Apocalipsis 1.4. Sí. 1.4. 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y los 7 espíritus que están delante de su trono son las 7 lámparas que arden con fuego, que representa la presencia de su Santo Espíritu. Ahora yo leo Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora voy a leer Apocalipsis 5, ¿verdad? 6. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿verdad? La manifestación, ¿verdad?, de los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. Estaban delante del trono. Amén, gloria a Dios. Isaías, ¿no? Que es la, amén, gloria a Dios, que es la lámpara, amén, que arde con 7 brazos, amén, es la presencia del Espíritu Santo que estaban delante del trono y estaban enviados por toda la tierra, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que habla Apocalipsis 5.6, y lo va a leer José amén. En Isaías 11.2, José. Amén. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sigue. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1, Espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia. 3, Espíritu de consejo 4, y de poder. 5, Espíritu de conocimiento 6, y de temor 7. a Jehová. Aquí tenemos los 7 espíritus, ¿verdad?, que 7 manifiesta manifestaciones, sí. el Espíritu Santo. Las 7 manifestaciones que manifiesta el Espíritu Así Santo. es, gloria a La Dios. presencia de su Santo Espíritu estaba delante del trono, que es la lámpara que arde con 7 brazos. El Padre sentado en el trono y Cristo de pie delante del trono. Ahí tenemos la Trinidad del Dios Creador y el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. 1 Timoteo, José, 6. Así es. 1 Timoteo 6, 6:17 6:16. o 16. Sí. 1 Timoteo 6, 16. Y yo me voy a Génesis. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice Pablo que a ninguno de los hombres que puede ver ni ha visto, hablando de Dios el Padre. Pero te vas conmigo a la Génesis 32, 30, y Jacob peleó, ¿verdad?, con Jesucristo, que es el ángel de Jehová, Amén, y el así Dios. es. Dice Génesis 32, 30 de la forma siguiente: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces podemos ver aquí que Jacob vio a Dios cara a cara, pero ha leído el hermano que a Dios nadie le vio jamás. ¿A quién? Dios el Padre, pero está Jehová Hijo, que es Jesucristo, y Jehová Padre, y son personas diferentes. Ahora me voy a buscar, José, Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Amén. Éxodo 33, 11. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. ¿Cómo hablaba Moisés con el Señor? Cara Con Jehová. a Cara cara.
a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hablaba cara a cara con Jesucristo, con Jehová Hijo. Ahora, en Éxodo, en el mismo capítulo 33, versículo 19 en adelante dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que sea clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Como que no, si él habla cara a cara, es que hablaba con el Hijo, no con el Padre. Así es. El problema ha sido la mala interpretación que le hemos dado a la palabra del Señor. Entonces estamos viendo un poquito más de claridad en cuanto a la Trinidad de Dios, que es bíblica, que está en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. En el bautismo del Señor, la voz vino del cielo. El Espíritu se manifestó, ¿verdad? Y lo llenó de su Santo Espíritu, y Jesús estaba en las aguas. Gloria sea el nombre, gloria a Dios, del Señor. Voy a leer, amén, Números 12, 6, gloria a Dios. Números 12, 6. Dice la Biblia en Números 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así como a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo hablaba Moisés? Cara a cara, no por figuras, vería la apariencia del Señor. Amén. Pero luego hemos leído en Éxodo, último versículo del capítulo 33, que dijo, ¿verdad? Le dijo el Señor: no podrá ver nadie mi rostro y vivirá. Que Amén. está hablando de Dios, así es. el Padre. Entonces, hermana y hermano, estamos viendo por la palabra del Señor que el bautismo en el nombre de Jesucristo es totalmente correcto, porque al bautizarte en el nombre de Jesucristo está recibiendo, José, tanto al Padre como al Espíritu, sí, por medio sí, del Hijo, ¿verdad? Y tres solo que dan testimonio en el amén, cielo, que están el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. amén. El Padre, claramente lo vemos sentado en el 5.1 de Apocalipsis, ¿verdad? En un trono, y la mano derecha tenía un libro, y vemos al Cordero en pie delante del trono, y toma el libro de la mano del Padre. Entonces aquí vemos personas diferentes, Amén, así es, haciendo funciones diferentes. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que representa esta menorá, en la lámpara con 7 brazos, que amén, representa lo que es la presencia del Espíritu amén, Santo. Entonces amén, vemos por gloria la a palabra Dios, del Señor, amén, como el bautismo en el nombre de Jesús, totalmente bíblico y correcto. Lo único así es, que tenemos que enseñar a las personas cómo se debe de bautizar, amén. Y el bautismo, ¿verdad?, cuando un cristiano se bautiza, está participando de su muerte y resurrección. Cuando el bautismo bíblicamente es cuando tenemos conciencia, porque para yo poder bautizarme tengo que creer, amén, ¿verdad? Dice: el que creyere y fuere bautizado. Señor. Un bebé no tiene conciencia de poder estar siendo bautizado, primeramente porque el bautismo bíblico es en sumersión. Hay que sumergir al hombre, no es por aspersión, amén. O sea, que yo cuando era un niño, a mí me bautizaron en la Iglesia Católica Romana. Ese bautismo no es bíblico, ni tiene sostenimiento, ni fundamento, hermano José, bíblico. 2. Ya un bautismo se puede hacer a un niño de 11, 12 años o 13 años que tenga ya una conciencia para poder tomar su propia decisión sí, y saber que está participando de su muerte y resurrección. Cuando el cristiano se bautiza, sepulta al viejo hombre en las aguas, ¿verdad? Lo sepulta, ¿verdad? Para resucitar juntamente con Cristo, para andar en vida nueva. O sea que el hombre viejo muere en las aguas, ¿verdad? Crucificando ese viejo hombre con Cristo en la cruz del Calvario. amén, Para poder levantarse de las aguas y andar en vida nueva. No quita el pecado, el bautismo, ¿verdad?, sino que es una forma de poder hacer las cosas delante del Señor mejor. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar. Eso es justicia. Eso es justicia, y no podrá entrar en el reino de Dios. Ahora, Justicia, sí, ¿el bautismo salva? No. El bautismo es complemento de nuestra salvación. Lo voy a explicar. El ladrón en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo, no le aceptó a Jesucristo. Solamente le dijo: acuérdate cuando vengas en tu reino. No dijo nada más. Tuvo un acto de arrepentimiento y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no se bautizó y se fue con el Señor. Amén.
Lo explicamos. Si hoy en día, hoy mismo, entrega un alma el corazón al Señor y mañana muere, ¿dónde se fue? Pues se fue con el Señor. Si le recibió, Amén. se fue con el Señor. Ahora, pero un cristiano que está perseverando en el camino del Señor y no quiere bautizarse, entonces está desobedeciendo a un mandamiento que el Señor nos dijo que Amén. tenemos que cumplir. Amén. Dijo que nos Así bauticemos, que es un mandamiento. Amén. Entonces, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en San Juan 3:3 al 5. Sí. Amén. Entonces, estamos viendo por la palabra del Señor un poquito. Estaremos trayendo más adelante más estudios sobre el bautismo en las aguas, que es muy Amén. importante también, ¿verdad?, explicar todos estos puntos. Y también circuncidamos, ¿verdad?, el corazón cuando nos bautizamos en las Amén, aguas también. con el Señor. Amén. Y cuando nos hemos bautizado, hemos resucitado juntamente con Cristo. Es un tipo Amén. de resurrección, espiritualmente hablando, lo que es el bautismo. Eso lo encontramos en Colosenses, para poderlo explicar, Amén. capítulo 2, para que la audiencia pueda también ahí apuntar los textos bíblicos Sí. y ver que estamos dando base bíblica. Colosenses, leo, ¿vale, José? Sí, leemos. Colosenses 2, 11 y 12. En él también, dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahora vemos aquí en Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como le dio Esteban, a la diestra del Padre. Entonces vemos que el bautismo, ¿verdad?, cuando no bautizamos, resucitamos, ¿verdad?, para andar en vida nueva. O sea, participamos de su muerte Sí. y resurrección. Leemos Sí. vamos a leer de Romanos también 6 ya Amén. para complementarlo. Amén. Dice que, ¿qué pues diremos? A ver, el 3 dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. O sea que nosotros... Amén. Es para Amén. también tener conciencia de que tenemos que andar en vida nueva y no servir más al pecado. Amén. Amén. Hay que nacer tanto del agua como nacer del Espíritu. Aquí Pablo dice una cosa muy importante en Colosenses 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea que es un tipo de circuncisión cuando nos bautizamos. Echamos el cuerpo carnal pecaminoso en las aguas. ¿Verdad? Se queda enterrado, ¿verdad? Muere el viejo hombre, amén. Se crucifica juntamente con la muerte de Cristo en el bautismo. Amén. Para resucitar juntamente con el Señor en las aguas, amén. O sea que participamos tanto de su muerte y resurrección. Estaremos, José, también trayendo, estoy también como la Santa Cena, que la Santa Cena, vamos a estar también trayendo estudios si es bíblico o no el diezmo para el tiempo de hoy, amén. Vamos a estar trayendo muchos estudios, si siguen habiendo profetas, si siguen habiendo apóstoles. Estaremos trayendo estudios como si puede poner el diablo sueños, amén, gloria a Dios. Amén. Estaremos dando estudios sobre las visiones, sobre los sueños de Dios en la Biblia, amén, sobre las revelaciones de Dios, si puede el diablo, ¿verdad?, intervenir y poner un sueño a un cristiano, tiene esa potestad, si la Biblia lo enseña o no lo enseña. Tenemos estudio de todo eso, amén, de Amén. muchas más cosas, hermano, que nos vamos a poder gozar en el nombre del Señor. Y este viernes estaremos, José, si Dios permite, dando un estudio sobre los decapitados de Apocalipsis 24. Amén. Amén. Los días lunes traemos yo y el hermano estudios, como dice el hermano, de enseñanza, ¿no? De doctrina sí. básica. Básica, sí. Y como el lunes hoy estamos trayendo un estudio de doctrina básica. Básica. Y los viernes predicamos escatología. Sí. La palabra Amén. escatología, José, hermano, Sí. y iglesia, Sí. es una palabra compuesta escatos y logos. Sí. Escatos es estudio Estudios. y logos palabra. O sea que es la última palabra, o estamos estudiando los últimos acontecimientos de la humanidad por la palabra del Señor. Lo que estamos estudiando es los últimos acontecimientos bíblicamente, ¿verdad? El destino del ser humano y del universo. Amén. Es lo que es la escatología, ¿verdad? Escatos y logo.
última palabra o último estudio. Amén. Eso es lo que es la rama de la escatología, que es una rama también de la teología, que es la escatología. Se encarga de estudiar los últimos acontecimientos del ser humano y del universo por la palabra del Señor. Entonces, Amén. los días viernes estaremos trayendo escatología, gloria a Dios, ¿verdad? Para que el pueblo del Señor se pueda edificar. Y aquí donde vemos al hermano y a mí, pues tenemos una trayectoria, ¿verdad, José? No, Sí. para la gloria del Señor, que no nos ponemos aquí a predicar, amén, para que nos pueda ver la gente, pero tenemos ya una trayectoria, ¿verdad? Y hemos tenido que pasar por muchos procesos y hemos tenido también que dedicarle muchas horas a la palabra del Señor. Señor, amén. Amén. Yo creo, ¿verdad?, en que Dios puede utilizar, ¿verdad?, a alguien para poder predicar, pero Amén. tenemos también que pasar también tiempo en la palabra del Señor, Así porque es. tenemos que tener también conocimiento de lo que estamos también predicando, Así es. ¿verdad? Porque Dios también nos va a pedir también cuentas, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Amén. Así que tenemos aquí una trayectoria para la gloria del Señor y lo hacemos todo con el mayor amor y respeto posible a las almas del Señor. No estamos para poder, amén, juzgar a nadie y tampoco condenar a nadie, sino para poder traer claridad y luz, amén, de la Biblia Amén. a las almas. José, ¿tienes algo que aportar, algo impactante No, no sé, no, del no, bautismo de Jesús? No hay que aportar nada, ya todo está claro. O sea, es bíblico bautizar Sí, en el nombre. es bíblico. Sí, la palabra Es bíblico. lo enseña y además, ¿a qué tenemos nosotros que aferrarnos? Lo que A la palabra. a la doctrina apostólica. Amén. Amén. Y mira, quiero también que la iglesia pueda también ver esto muy importante. El Señor es muy celoso, el Señor. En cuanto yo me vaya detrás de un hombre, ¿verdad?, y ya deje de creer lo que la palabra de Dios me enseña, puedo caer en maldición. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Qué quiere Así decir? es. Lo voy a explicar. Yo no soy maldito por confiar en él, no. No. Yo puedo caer en maldición cuando yo confío en lo que él a mí me está diciendo, Sí. ¿verdad? Y yo sigo lo que él me está diciendo y él me está a mí desviando de lo que la Biblia a mí me enseña. Y yo, por creerle a él y no creer lo que la Biblia me dice, yo puedo caer en maldición, ¿verdad? O sea, eso es sencillo. Podemos caer en maldición cuando ponemos nuestra vida, ¿verdad?, a creer, cuando creemos a otra persona y dejamos de creer lo que Dios nos ha dicho por su palabra, Por su palabra. ¿verdad? Amén. Entonces, su palabra está por encima de todas las cosas. Salmos 138, versículo 2. Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El hombre está por debajo de la palabra del Señor. Amén. Ya Así puede venir el apóstol Pablo, ya puede venir quien quiera venir, que si no está fundamentado en la palabra del Señor, no le podemos decir Amén. amén. Yo lo que no entiendo, como muchos cristianos, yo les pregunto, ¿es bíblico bautizar en el nombre de Jesús? Y muchos me responden que no. Pero la pregunta que yo le haría, ¿por qué no es bíblico si la Biblia lo enseña? ¿Saben lo que pasa? Que no sabemos responder a la pregunta. Amén. Y lo más lógico es que repitamos como los loros lo que otro ha dicho. Como me lo dijo fulano, pues yo lo repito. Pero el bautismo en el nombre de Jesucristo es totalmente bíblico. Pero tenemos y hemos aprendido por la palabra del Señor que al bautizarse en el nombre de Jesucristo está recibiendo tanto al Padre como al Espíritu. En el nombre del Hijo es el bautismo del nombramiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todo en el Hijo. O sea que el bautismo de Mateo 28, 19 es el cumplimiento del bautismo de Jesús en Hechos de los Apóstoles. Al bautizarte en el nombre de Jesús es el mismo bautizo, ¿verdad?, del nombramiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Todo por medio y estando en su Hijo. Amén. La Biblia... Sí. Sí. A mí, José, sigue. Sí. No, yo quería recalcar algo, ¿verdad, Daniel? Porque no queremos tampoco que se malinterprete esta enseñanza que estamos trayendo, ¿verdad? De lo que Amén. se llama, que si se puede bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros estamos trayendo esa enseñanza, es como una enseñanza para que el pueblo aprenda que se puede bautizar en el nombre de Jesucristo. Y es correcto hacerlo. ¿Y por qué se hace? También se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es correcto también. Igualmente. Amén. Lo enseña. Las dos formas, pero los dos métodos se complementan. O sea, que el bautismo del Padre José, del Hijo y del Espíritu es una confirmación, ¿verdad? Y se complementa con el bautismo de Jesús en Hechos de los Apóstoles. No es que se contradice. No se contradice. El hombre es el que contradice. Ahora, si por ejemplo tú ves a alguien que está bautizando en el nombre de Jesucristo, tienes que ver con qué fundamento lo está haciendo. Me explico. Si esa persona está bautizando en el nombre de Jesucristo,
pero no cree en la Trinidad de Dios, ese bautismo no es válido. No es válido. No es válido, porque el que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene el Padre. O sea, el bautismo en el nombre de Jesús, válidamente, bíblicamente, se hace en el nombre de Jesús, recibiendo la Trinidad de Dios en Jesucristo. Amén. Está en la palabra del Señor, Amén. ¿verdad? Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O Así sea, es. que no solamente el Señor vino a morir a la cruz del Calvario, vino a dejarnos su palabra, el testamento, Amén. ¿verdad? En tanto que el testador vive, no es válido. Tuvo que morir el testador para dejarnos, ¿qué? El testamento, el pacto. Y ahora Dios habla por su Hijo. Amén. Y no por profetas. ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Por profetas. Por profetas, sí. Hebreos 1, 1 y 2 dice que habiendo hablado Dios muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, Sí. ahora habla por el Hijo, por la palabra. Amén. ¿Verdad? Porque los profetas traen tres tipos de profecías. 1, las históricas. Amén. 2, mesiánicas. Y 3, escatológicas. Lógica. Voy a poner 3 ejemplos. Las históricas. El profeta Jeremías profetizó los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia. Amén. Mesiánica. Isaías profetizó el nacimiento de Jesucristo en la Virgen. Amén. Escatológicas. Daniel profetizó la venida del Señor y la resurrección para Israel. Amén. ¿Verdad? Correcto. Los profetas traen revelación doctrinal. Los falsos profetas traen confusión doctrinal. Amén. José, qué bonito, ¿eh? Claro. Gloria a Dios. Tenemos el fundamento y el fundamento. Que es la Biblia, está, es la Biblia. Está, y son que los apóstoles y profetas, no hay más. Que pone el fundamento. Que ponen el fundamento. Los 12 apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento que traen ya el fundamento plasmado. Amén. Conjuntamente con los apóstoles. Gloria Ya a Dios. no hay más. El canon está cerrado. Amén. Se ya cerró no hay el más canon. revelaciones. Y la gente ha confundido el don de profecía con el profeta. Dice Mateo 11:13 que todos los profetas y la ley fueron hasta Juan. Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, vemos en Hebreos 1, 1 y 2 que Dios antes hablaba al pueblo por el profeta. Nabá, la voz de Dios. Ahora habla por su palabra, que es el Hijo. No tengo necesidad de que Dios me hable ahora mismo por un profeta. ¿Por qué no hay? No, no hay. Se cerró. Vamos a Amén. traer un estudio de eso, hermano. Vamos a traer estudios del don de profecía, Amén. los dones del Espíritu Santo, José. Amén. Vamos a estar trayendo estudios, amén, del infierno, del lago de fuego, también los 24 ancianos, Amén. los 4 seres vivientes. Vamos a estar trayendo estudios de todo tipo. Mucha gente a mí me ha preguntado, Daniel, ¿quiénes son los 24 ancianos? Vamos a dar una pincelada a la audiencia porque me gusta, ¿verdad? Que también vean que también sabemos de lo que estamos hablando, amén, Amén. que no estamos confundiendo al pueblo del Señor. No. Bien, los 24 ancianos representan simbólicamente el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto lo representan las 12 tribus de Israel y el nuevo pacto lo representan los 12 apóstoles del Cordero. 12 y 12, 24. Simbólicamente, los 24 ancianos representan el antiguo y el nuevo pacto, ¿verdad? En adoración delante Amén. del Señor. Y tenían vestiduras blancas y coronas en su cabeza. Tanto el vencedor de la iglesia que venza será vestido con vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5 y 2:10 de Apocalipsis, el vencedor recibirá la corona, tal y como Juan los ve a los 24 ancianos delante del trono. Hemos dado una pequeña introducción Amén. de quiénes son los 24 no son la iglesia ni Israel, representan simbólicamente al antiguo y el nuevo pacto. José, Y son literales. y son Están también, en el cielo. están en el cielo y son reales. Amén. Es más, en Apocalipsis, que vimos en el estudio pasado, un anciano, ¿verdad? De los 24, le pregunta a Juan, ¿estos quiénes son? Y de un camerino. Apocalipsis 7:13, ahí lo puedes ver tú. Amén. Un anciano le pregunta a Juan, ¿estos quiénes son, Juan? ¿Y de dónde han venido? Y Juan dice, Señor, tú lo sabes. Le responde Juan a uno de los ancianos, no al Señor, a uno de los 24 ancianos. Amén. Y el anciano le revela, estos, Juan, que tú no has podido identificar, han salido de la gran tribulación. No la gran multitud, sino los que Juan no pudo identificar. Ya lo explicamos en el estudio anterior, ¿verdad? Que era la casa de Israel. Amén. Así que, iglesia, espero que haya sido de mucha bendición, José, Amén. ¿verdad? Espero que se haya gozado el pueblo del Señor
por esta enseñanza hermosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Hasta aquí hemos terminado, José, Sí, el día de hoy. hemos terminado La enseñanza, sí. espero que haya sido de Para la mucha gloria de Dios. bendición. Y hermano, el teléfono a contactar para poder suplir tu necesidad, 611 71 40 53, para poder suplir tu necesidad y ponerte en contacto, amén, para poder ayudarte en lo que buenamente también podamos. Así que hasta aquí hemos traído el estudio, amén. Espero que haya sido de mucha bendición. Estaremos también el viernes, si Dios permite, dando un estudio de los decapitados de Apocalipsis 24. Repetimos, los viernes vamos a traer escatología y los días lunes vamos a traer enseñanza básica. Fundamental, para que también los hermanitos que nos están viendo por internet, ¿verdad? Por YouTube, amén, puedan decir, ah, pues mira, pues se van trayendo variedad. Sí, los lunes traen variedad de estudios y los viernes dan escatología. Y así nos complementamos. Amén, para que tampoco se aburran los hermanos. Amén, Entonces, amén. vamos a estar trayendo... Pero con la palabra de Dios no creo que se aburra. No, pero vamos a estar trayendo trayendo estudios de todo tipo. Hay mucha gente que hoy no da el diezmo, José, porque dicen que era para el Antiguo Testamento, para la ley. Pues si Dios permite, el lunes que viene vamos a estar trayendo el estudio de los diezmos. Sí, vamos a traer... El lunes que viene, ¿verdad? Nos vamos a comprometer con la Iglesia del Señor, si Dios permite, y nos da la vida, y Cristo no ha venido antes, vamos a estar trayendo, porque si no damos el estudio, porque Cristo vino. Y nos fuimos con el Señor. Amén, así es. Gloria a Dios. Pero Así si Dios es. permite, el lunes que viene vamos a estar grabando, amén, y vamos a subir a YouTube, ¿verdad?, al canal del Señor que nos dio por amor y misericordia al siervo y a mí, para poder suplir vuestra necesidad, un estudio, Amén. si el diezmo está bíblico para el tiempo de hoy. Lo dejamos para el lunes siguiente. Suscríbete, dale a la campanita, ¿verdad? Y ponte en contacto y puedas, amén, correr estos vídeos, amén, y los puedas enviar a hermanas y hermanos por diferentes lugares del mundo, porque esto va a ser de mucha Amén. bendición. Gloria Así que, a Dios. hermana y hermano, vamos a dejar al hermano José, que se va a despedir, amén, gloria a Dios, para ya poder terminar el servicio. Dios os bendiga mucho a la iglesia y Dios os guarde. Amén. Bueno, nada, hermanos, pues ya despedimos el estudio. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde. Y seguir ahí perseverando, amén, en el Señor. Amén, porque esto es hasta el fin. Amén. Y el fin nuestro se llama el arrebatamiento. Iglesia, prepárate, date alerta. Amén. Iglesia del Señor. Amén. Y que te purifique cuerpo, alma y espíritu. Iglesia del Señor. Nada, pues nada, mis hermanos, le doy gracias por haber por habernos estado apoyándonos, aquellos que nos apoyan, amén, y sigan ahí, tengan la campanita, amén, para que se edifiquen y sigan recibiendo muchos contenidos que vamos a estar subiendo por el canal de YouTube que el Señor nos ha dado. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, en el nombre de Jesús.